Sin más, les dejo con Raúl, que tiene tanto que hablarles de la situación actual de América y de Iberoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos todos. Estamos muy contentos de estar por acá con ustedes. Es la primera vez que estamos como ponentes en este templo, un lugar muy especial, y agradezco también la presencia de nuestros compañeros, de Agustín Laje y de Jorge Aguiñaga. Muchas gracias. Gracias sobre todo a ustedes que están aquí. Pues bueno, si podemos poner si me ayudan con las diapositivas, muchas gracias. Bueno, yo lo que quiero platicarles es que escribí este libro, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno. Primero quiero decir, ¿por qué le pusimos contrarrevolución? Me preguntan mucho, ¿por qué contrarrevolución? ¿Qué quisiste decir con eso de contrarrevolución? Bueno, básicamente nos queremos oponer a dos revoluciones. Uno, a la Revolución Francesa de 1789, sobre todo por una cosa. No digo que no haya tenido cuestiones positivas, pero sobre todo por una cosa, porque emprendió una lucha contra el cristianismo. Quiso despojar a la política, quiso despojar a la vida social de todo carácter religioso, de toda connotación religiosa. Inclusive los revolucionarios franceses en algún momento fueron a la catedral en París de Notre Dame y quitaron a la Virgen de su pedestal donde estaba y pusieron a una prostituta disfrazada como la diosa griega de la razón. O sea, quitar a la Virgen para poner a la razón. Y bueno, esto más allá de que no todos sean cristianos o no todos sean católicos, más allá de eso, esto tiene consecuencias muy graves porque no se puede realmente sustituir a Dios como centro de la vida, de la trascendencia humana por la razón, porque una cosa es Dios, es el creador, y otra cosa es una facultad humana, que es la razón. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, a partir de la Revolución Francesa, se empezó, digamos, el hombre a sentir Dios. Quitó a Dios y se sentó en su trono y se convirtió en un Dios para sí mismo. Y esto ha tenido consecuencias muy graves en todos los niveles. Entonces, bueno, por eso contrarrevolución, por el lado de la Revolución Francesa. La otra vertiente a la que nos oponemos es a todas las revoluciones socialistas, sean las más cargadas de sangre, las más asesinas, tanto como las más blandas. Voy a hablar más adelante de algunas diferencias que hay entre unas revoluciones de izquierda y otras, pero sean las que sean, nos oponemos. Por eso digo contrarrevolución. Ahora bien, la cuestión de cultural es sobre todo porque a veces pensamos en el marxismo cultural, pero creo que esta palabra, me parece que este concepto que se usa sobre todo en Estados Unidos desde los 60, 70, me parece que es un concepto equivocado. Me parece que no se debe decir marxismo cultural. ¿Por qué no? Porque todos los marxismos realmente son culturales, tanto el que se va diseminando en las universidades, en los centros escolares, en los medios de comunicación, en todos lados, tanto como el que es armado. Es decir, una revolución armada también es marxismo cultural. Estamos entendiendo cultura, por supuesto, no como las bellas artes, no solo como cine, teatro, danza, música, literatura, sino estamos entendiendo cultura como todo aquello que hace un ser humano, cualquier expresión de un ser humano. Entonces, bueno, aquí estamos oponiéndonos al marxismo posmoderno desde la contrarrevolución cultural. Quiere decir que tenemos que luchar desde todos los ámbitos, desde el ámbito político, legislativo, educativo, los medios de comunicación, las redes sociales, en fin, desde todos los frentes. Por eso digo cultural. Bueno, también quiero platicarles, pues yo cómo empecé un poco en esta lucha y cómo esta lucha dio pie a que pudiéramos escribir este libro. Cuando eran los años 90, estaba yo realmente joven aún, y quería conocer lo que era el socialismo realmente, porque mis profesores en la preparatoria, mis profesores en la universidad, me habían platicado mucho, me habían vendido mucho a mí y a mis compañeros que el socialismo era algo muy positivo, que el socialismo realmente iba a traer igualdad a la sociedad, que en el capitalismo sufrimos todos mucho porque hay una gran desigualdad y unos son explotados por los otros, pero que eso se iba a poder resolver con el socialismo. Entonces que había que luchar, decían ellos, que había que luchar por implantar, por imponer el socialismo, pero no solo en México, sino inclusive a nivel América Latina y todo el mundo, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno,
está bien que piensen ellos eso, ya me lo dijeron muchísimas veces, no sé si cobraban en algún lado o simplemente estaban adoctrinados, que es lo más seguro. Y pues yo dije, bueno, pues voy a darme una vuelta a Cuba, voy a conocer Cuba. Es un país, digamos, que está cercano y donde hay socialismo desde 1959, que triunfa la revolución con Fidel Castro y los demás barbudos. Bueno, realmente ahí ya tuvieron tiempo, ¿no? Entre el 59 y los años 90 ya habían pasado décadas, ya habrían tenido pues tiempo de desarrollarse como sistema político, social, para dar estos frutos, ¿no? Entonces yo quise ir a darme una vuelta por allá. Entonces lo que hacía yo es que juntaba dinero, trabajaba aquí en México y una vez que reunía alguna cierta cantidad de dinero, viajaba para allá, para Cuba, pero no llegaba como turista, porque realmente en Cuba se monta el turista en una burbuja, ¿no? O sea, está en un autobús bonito y lo llevan a Varadero, a los mejores hoteles y lo llevan al Tropicana y ya tienen el show como muy montado, de manera que está totalmente separado de la realidad social. Por supuesto, esto es para que los turistas, sean periodistas o no sean periodistas, sea quien sea, pues no se enteren de lo que realmente pasa. Puede uno haber ido a Cuba varias veces y no haberse enterado de absolutamente nada. Entonces yo dije, bueno, pues eso no me puede pasar a mí. Entonces yo pues conocí personas allá que me hospedaron en un solar, que es una vecindad donde había 16 habitaciones, 16 cuartos, en cada una vivía una familia, había un solo baño para todos. Y pues con el dinero que yo llevaba, pues trataba de que fuéramos a comprar algo de comida al mercado agropecuario, así se le llama por allá, un tipo de mercado, es decir, no el mercado, no los lugares donde compran los turistas o los ricos de Cuba, que son los del gobierno, por supuesto, ¿no? Recordemos que en el socialismo pues solamente hay dos clases sociales, las de los gobernantes, que son los ricos, y si no me creen, revisen cómo Fidel Castro logró reunir $900 millones de fortuna personal, y eso es lo que se sabe de él. Quién sabe lo que no se sabe, y esto no lo digo yo, lo dice la revista Forbes. Entonces, bueno, la casta de los ricos es la de los gobernantes. Esto se repite en cualquier país socialista, no nada más en Cuba. Y bueno, los demás, pues la otra clase social es los pobres, toda la gente común y corriente. Y entonces, pues yo me di cuenta que había grandísimas carencias, no había alimentos. Se supone que el gobierno debe de proporcionar alimentos a la gente y nunca hay, ¿no? Les dan a las personas una tarjeta de racionamiento para que vayan a conseguir huevo o pollo, y nunca hay nada, ¿no? Siempre está todo vacío, todos los anaqueles están vacíos. Entonces, bueno, también hay una gran carencia de insumos para la cotidianidad. No hay toallas sanitarias para las mujeres, no hay pañuelos desechables, no hay servilletas, no hay algodón, no hay tampoco playeras, no hay fábricas, no hay donde comprarse pantalones. O sea, hay graves carencias. En la noche, pues además estuve yo en una época en la que se le conoció como periodo especial de crisis. Entonces eso fue en los 90, se apagaba luz, se cortaba la luz eléctrica a eso de las 7 de la noche. Entonces, bueno, la gente que quería pues ver la televisión o el radio, pues no podía. Y además, pues realmente que no hay nada que ver, ¿no? Porque ¿qué puedes ver en un país socialista? Está nada más la información del gobierno. Las noticias están controladas totalmente por el gobierno. Y pues a lo mejor ponían alguna telenovela o algo nada más, pero eso es todo lo que se podía ver. Entonces, de todos modos, como quiera que sea, tenía la gente que improvisar. Como tampoco había velas, lo que se hacía es que la gente improvisaba un tubo de esos de la pasta de dientes, ponían un tubo así que eran de plomo, así como parado, y le ponían un pedacito de tela con un poco de, le llaman allá luz brillante, o que es querosín, y así eso servía para iluminar en la noche, y así estaba la gente ahí, todos fumando tabaco oscuro ahí en la entrada del portal. Eso sí, muy sabroso tabaco de exportación, pero no había nada más que hacer. Las filas para, como dicen allá, para coger la guagua, que es subirte al camión, larguísimas, podían ser filas de 2 cuadras, ¿no? La gente se ve realmente muy molesta, ¿no? Y también es un mito, por ejemplo, que sean una potencia médica, ¿no? Eso creo que es realmente un mito que han construido con el tiempo a través de la propaganda. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Sí, bueno, es en la que... Bueno,
Bueno. No es un mito que Cuba sea... No, estamos bien en la anterior, en la de Cuba, gracias. Sí, eso es un mito que sea una potencia médica, porque yo conocí, por ejemplo, el Hospital Ameijeiras, que es uno de los más grandes, de los más populares en Cuba, y no había algodón, no había vendas, no había gasas, no había tijeras, o sea, había muchísimas carencias y no se diga también que no había medicamentos, que son, por supuesto, lo principal. Entonces, pues, tanto como que tampoco es cierto que toda la gente ya tenga algún grado académico alto. Eso es una mentira, no es cierto. Hay muchísima gente que no ha concluido sus estudios, ni siquiera los más básicos, porque nos venden la idea de que en Cuba todo el mundo es universitario. Esto no es cierto. O sea, yo vivía allá y esto no es así. Y pues, por ejemplo, anécdotas muy tristes, ¿no? Regresando a la cuestión de los insumos, de la comida sobre todo. Un amigo mío que ya es grande, bueno, no sé si ya no lo he visto, no sé si ya fallecería, era ingeniero, ya grande en aquellas épocas, no se quería jubilar, porque cobraba al mes, sin jubilarse, $26, que es como 520 pesos mexicanos, imagínense, al mes, para él y su familia. Y si se jubilaba, pues iban a reducirle hasta llegar a $16, o sea, de por sí no servía para nada ese salario, por llamarle así, entre comillas, y luego pues todavía más reducido, pues bastante peor. Entonces, decía que para que su nieto pudiera conocer lo que es el jamón, iba él a un evento que lo invitaran de gobierno, la gente, ahí había canapés y el señor tomaba varios canapés, los guardaba en una bolsa y se los escondía en los testículos. Así lo contaba él, es verdad, no es mentira. Y ya pues después iba a su casa y sacaba esos canapés que tienen un cuadrito de jamón, y esos cuadritos de jamón que había juntado se los daba a su nieto para que pudiera conocer el jamón, porque de otra forma era imposible, no había el dinero, no había manera, ¿no? O sea, una situación de veras preocupante. Y que a mí quiero decir que me tocó ver a abuelitas, uno pensaría que las abuelitas le dirían a sus nietas que no salieran a prostituirse, sería, digamos, lo que uno esperaría, lo normal. Pero no, allá me tocó conocer a varias abuelitas que decían, está bien que salga a resolver. Resolver es un término muy cubano que significa pues conseguir dinero, ¿no? Conseguir fula, que es como le dicen a los dólares, o guaniquiqui, como le dicen al dinero. Que salieran a resolver las muchachas, porque de eso dependía que comiera toda la familia, ya no nada más las muchachas. Además, dentro de una vertiente de prostitución que se llama jinetear, que no es nada más una relación de un momento, sino que es quedarse con la persona desde que llega hasta que se va, de manera que pueden conseguir que les inviten más veces a comer, que les compren más cosas, y a lo mejor hasta que se enamore la persona de ellas y puedan salir del país y ya vivir una vida diferente. Es una cuestión realmente trágica. Esto fue, pues a grosso modo, esto fue lo que yo conocí del socialismo, ¿no? Y por supuesto, pues para no hacer tan largo el capítulo de Cuba, regresé a México pues realmente con los ojos muy abiertos, pues sabiendo que había que luchar contra estas personas mentirosas que por alguna razón en las universidades mienten descaradamente. No sé si cobren o por qué mienten, pero definitivamente el socialismo no lo conocen. Si hablan así del socialismo es porque no han ido a un país socialista. También conozco Nicaragua y tuve un problema ahí, en fin. Bueno, es para otra ocasión. La siguiente, por favor. Bueno, en Cuba, diría yo, digamos, regionalizando el marxismo, que se aplicó, digamos, el marxismo clásico. Ya ahorita todos estamos en el marxismo posmoderno, diría yo, todos. Por la época ya no hay un marxismo clásico, pero ¿qué es el marxismo clásico? Es básicamente, a muy grosso modo, el llamamiento que hace Marx y Engels, que hacen los dos en el Manifiesto Comunista de 1848, a que los pobres del mundo se unan, es decir, los obreros y los campesinos, por ahí, por eso es en la bandera comunista el martillo y la hoz, los obreros y campesinos, los pobres del mundo, los proletarios, los llama Marx a que se adoctrinen, que realmente lo que significa adoctrinarse es adquirir un odio contra los dueños de los medios de producción, o los burgueses o los ricos, ¿no? O sea, adquirir odio. Recordemos que Marx es el padre del odio y el padre del resentimiento, siempre dividiendo a la sociedad, unos matándose con los otros, nunca llamando a la unidad, nunca llamándolo. Y esto, ahora que veamos también en un momento lo que es el marxismo posmoderno, con mayor razón se sigue dando esto, y por eso el marxismo es transversal a todas las luchas actuales.
En el marxismo clásico, pues bueno, finalmente se llega al poder con las armas, ¿no? Ya adoctrinada la gente, los pobres, los proletarios del mundo, tenían que dar el siguiente paso a una revolución armada. En esta revolución armada se trataba de eliminar a los ricos y poder imponer una dictadura del proletariado, que dicho sea de paso, y siempre lo digo, nunca ha habido una dictadura del proletariado, nunca jamás, nunca ha habido una dictadura de los pobres. ¿Por qué no? Porque en cuanto llegan al poder los revolucionarios se convierten en una casta de ricos y se olvidan de la gente y entonces perpetúan la pobreza. En cambio, lo que sí ha habido es dictaduras socialistas sí ha habido muchas, eso sí, pero nunca han sido de los pobres, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Bueno, en el marxismo posmoderno, digamos, el sujeto revolucionario ya no es el mismo que en el marxismo clásico. En el marxismo clásico decíamos que era el pobre. En el marxismo posmoderno, el pobre ya no es el sujeto hegemónico, ya pasa a ser uno dentro de muchos sujetos, pasa a ser uno más dentro de los otros sujetos que, por ejemplo, son el feminismo, diría yo, el supremacismo feminista, porque yo los conceptúo como supremacismos. El supremacismo feminista, el supremacismo negro, el supremacismo indigenista, el supremacismo de la bandera LGBT, el supremacismo ecologista, el supremacismo animalista. Todas estas son las nuevas luchas, las luchas de la posmodernidad, del marxismo posmoderno, donde los pobres ya son una lucha más, ya no son la principal. Aquí vemos en esta fotografía al señor Gabriel Boric, que ustedes deben conocer, es el presidente electo, ya en unos días va a tomar protesta como presidente de Chile. Es un ejemplo de marxismo posmoderno totalmente, ¿no? Y aquí hay una cuestión de enfrentamiento entre un marxismo, el clásico, y el posmoderno. Si Fidel Castro hubiera conocido a este señor, a lo mejor hasta lo mandaba a fusilar, porque Fidel Castro era un tipo machista, además, y era un homófobo, ¿sí? Y en cambio el señor Gabriel Boric ha dicho que ha experimentado con otros compañeros, hombres, ¿no? O algún compañero, no sé si sea en plural, y ahora ya tiene una novia, una polola, como dicen por allá, que va a hacer las veces de primera dama. Este señor Gabriel Boric se dice a la izquierda, se define a la izquierda del Partido Comunista, pero al mismo tiempo, o sea, el Partido Comunista se le hace poco a la izquierda, él quiere ir más a la izquierda. Y al mismo tiempo suscribe pues toda esta agenda del progresismo, ya sabemos que es el aborto, el feminismo, la cuestión de la supuesta diversidad sexual. Qué curioso que en la bandera de la diversidad sexual, dicho sea de paso, estén representadas muchas cosas menos la heterosexualidad. Como que se les olvidó, ¿no? O sea, creo que todavía es una mayoría el heterosexual, pero yo no veo que yo no me siento representado en la supuesta diversidad. No sé ni por qué le llaman así. Siguiente lámina, por favor. Gracias. El progresismo, vamos a decir que es como la ideología oficial del globalismo, ¿sí? Y aquí vemos en esta lámina, pues algunos de sus principales representantes. Sería muy largo, pues sería muy difícil poner a todos ahí amontonados, pero vemos a los Obama, esposa de Obama. Vemos a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Soros, los Clinton, Bill Gates, Andrés Manuel, aunque no lo crean, ya se subió, ya dejó de ser, digamos, un socialista así normal y todo, ya se subió a la cuestión del globalismo rojo totalmente. Él está articulando muchísimas cosas, voy a hablar de eso un poco más adelante. Y vemos también al secretario general de la OMS. Entonces, el progresismo, siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí hubo un brinco ahí, bueno. De los supremacismos socialistas ya me había referido hace un momento, como el supremacismo feminista. Entonces voy a explicar, por ejemplo, ¿por qué supremacismo feminista? Una mujer que es feminista se siente superior a las demás mujeres, a las mujeres comunes y corrientes, porque dice que son esclavas del Papa, o bueno, son cristianas, de los pastores, son esclavas de la religión, son esclavas del hombre, son esclavas de Dios, el Papa, los sacerdotes, los pastores, el papá, el novio y los hijos. Y aquí, cuando digo hijos, sea el sexo que sea, por eso los abortan, ¿no? Ese es el supremacismo feminista. Entonces ellas se sienten liberadas, son superiores, ven a la mujer común y corriente como inferior, porque ya no nada más es la lucha de las mujeres contra los hombres en el supremacismo feminista, sino también de las supremacistas feministas contra las demás mujeres, a quienes ven como cosa de segunda, ¿no? Entonces, todas estas instituciones que menciono son la esclavitud para ellas, y ellas ya se sienten liberadas, ya están más allá de Dios, más allá de todo, más allá de la religión, más allá del matrimonio, más allá de todo. No sé qué quede
después de todo esto, después de abolir todo esto? Yo lo que veo es que queda un narcisismo tremendo y sobre todo un hedonismo criminal, un hedonismo realmente criminal. Y esto es una herencia también no solo del marxismo, sino también de la Revolución Francesa. Vemos que todavía queman iglesias, estas feministas, en fin. Bueno, siguiente lámina, por favor. Perdón, regrésate un momento. Otra cosa, en el supremacismo indigenista, que espero ir bien de tiempo, en el supremacismo, indigenista, vemos como, por ejemplo, en México se maneja mucho, pero además desde el gobierno, vemos al señor Andrés Manuel López Obrador usando el logotipo de Quetzalcóatl, que es un dios pagano, es un dios azteca, como logotipo oficial del gobierno con nuestro dinero, con el dinero de nuestros impuestos. Se supone que en un estado laico, hay una, digamos, no puede haber una religión oficial. Hasta ahí vamos bien, porque tampoco significa que no podamos hacer actividades religiosas en la calle. Esto es ridículo. Sí podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Eso es parte de nuestra contrarrevolución cultural. Entonces, en el indigenismo se defiende, por ejemplo, en México a los aztecas, ¿no? Pero no veo que hablen a nombre de ninguna otra de las etnias, que son más de 60. ¿Por qué nada más defienden una? Se supone que son antiimperialistas estos izquierdosos, ¿no? Entre ellos López Obrador. Se supone que son antiimperialistas, pero no cuando se trata del imperio azteca. Entonces sí, no, entonces le dicen al Papa que pida perdón, al rey de España que pida perdón y que él está en resistencia que él forma parte de la resistencia de 500 años. Hágame el favor. El señor presidente de México, pues es nieto de un español que nació en Cantabria. No sé por qué ande refrendando estas luchas, pero son supremacismos de izquierda marxistas. Ahora sí, sería largo extenderme en los demás supremacismos. En el libro vienen más detalladamente. Ahora sí, no, la siguiente, ahora sí. Decíamos del progresismo. El aborto, por supuesto, es un arma para deconstruir a la sociedad en sus valores, en los valores fundacionales de Occidente, ¿no? El aborto destruye de muchas formas. Ustedes ya han oído hablar mucho de esto. Es una de las cuestiones que trae no solamente como control de la natalidad, sino también como una forma de destruir, porque destruye muchas cosas, destruye la pareja. ¿Cuántas parejas que se ven envueltas en un aborto finalmente terminan? Destruye mucho a la mujer a nivel psicológico, puede ser que a nivel físico, pero además, al primero que destruye pues es al niño, al bebé que viene en formación. O sea, esto es lo primero que destruye. Entonces es un arma para estar degradando los valores de Occidente, que son los que debemos de defender. Siguiente lámina, por favor. El lenguaje inclusivo también es parte de la agenda del progresismo y recordemos que no es una cuestión de conspiraciones ni mucho menos, simplemente es uno de los sueños del nuevo orden mundial, que es un gobierno o un estado mundial, una misma religión, que no es el cristianismo, por supuesto, sino la religión del planeta, de Pachamama o de adorar al planeta en cualquiera de sus manifestaciones, una misma moneda, ¿no? Y un mismo lenguaje, ¿no? Y esto aquí ya vemos que en cualquier idioma ya estas cuestiones de la inclusividad ya están ahí manifestadas, a veces como obligación del Estado, ¿no? Para sus comunicados y para todo. Y te pueden a lo mejor hasta multar si no usas este tipo de lenguaje. Siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí llegamos a un punto que me parece muy interesante. Fíjense, no sé si habían ustedes reparado en que en Estados Unidos hay una revolución cultural, pero maoísta. La revolución woke, la revolución socialista que está ahora en Estados Unidos, tiene muy claramente un origen maoísta. ¿Y por qué maoísta? ¿De dónde saco esta cuestión? A alguien le podría sonar pues descabellado. Es decir, bueno, resulta que la revolución cultural china ocurre entre 1966 y 1976, tampoco es que fue hace millones de años. Dejó 15 millones de muertos, pero Mao, en general, en todo lo que hizo en el gobierno, dejó más de 50 millones de muertos. O sea, el señor era un carnicero casi como Stalin, quizás no tan conocido como Stalin, pero igualmente dañino. La revolución cultural china básicamente se dividía en dos vertientes. Una, se trataba de acabar con todos los adversarios del pensamiento hegemónico de Mao. Esto es, los derechistas, los campesinos ricos, cualquier tipo de adversario había que destruirlo, ya fuera golpeándolo, ya fuera metiéndolo preso o inclusive asesinándolo. Y veíamos como los guardias rojos, que eran muy jovencitos, todos a las órdenes directas de Mao, pues inclusive llegaban a matar a sus papás, llegaban a matar a sus hermanos, a gente de su familia, porque para ellos estaba por encima de la familia y por encima de las relaciones sociales cercanas, la ideología de Mao, lo que Mao decía, el pensamiento hegemónico. Aquí vamos tomando nota, nota de las pistas que nos va dejando la revolución cultural china.
Bueno, eso es en una vertiente, ¿no? La otra vertiente de la revolución cultural china era acabar con la religión, borrar totalmente la religión, borrar las costumbres ancestrales, las tradiciones milenarias, que además en China pues son realmente muy importantes, o sea, es una cultura muy fuerte. No estoy hablando del gobierno, ni mucho menos del Partido Comunista de China, estamos hablando simplemente de la revolución cultural. Entonces, estas características, siguiente lámina por favor, estas características las vemos en Estados Unidos, quizás no con guardias rojas, o sea, no exactamente. Digo que la revolución que sucede en Estados Unidos, la revolución woke, tiene connotaciones maoístas, es maoísta. Y esto vamos a ver un poco más adelante que tiene fondo geopolítico, porque no vamos a pensar que en Estados Unidos está teniendo lugar una revolución woke con tintes maoístas y que no tiene nada que ver China en esto, que no tiene nada que ver la hegemonía china. Por supuesto que sí tiene que ver, de una forma u otra. Y si no, como quiera sale beneficiada. La beneficiaria directa de lo que sucede en Estados Unidos, de esta destrucción de valores, es China, por supuesto. Digamos, China ya es, en este momento ya es una hegemonía económica, ya lo es, pero está construyendo su hegemonía militar y también, por supuesto, está construyendo su hegemonía cultural. Y le conviene, por supuesto, a esta dictadura feroz que es China, le conviene tener hincado a Occidente, le conviene tenernos de rodillas, sin valores, sin Dios, sin familia, sin identidad o con identidades líquidas, como diría Bauman, ¿no? Todo esto es la cultura de la cancelación. La siguiente, por favor. Por supuesto, Joe Biden colabora mucho con todo este propósito. Donald Trump, ha dicho que Joe Biden está vendido a China. Me parece que en cierta forma pues tiene toda la razón, porque no hablo por los negocios de su hijo que están por aquí por allá con China, sino porque no está haciendo nada, absolutamente nada, para evitar esta destrucción de los valores. Al contrario, si el señor financia el aborto, paga, por ejemplo, a estos de Planned Parenthood, los financia, bueno, y a otras muchas organizaciones. Cuando surge en Texas una iniciativa para que el aborto, en cuanto tenga latidos el niño, ya no se pueda realizar, todo enojado el señor Joe Biden, como si, no sé por qué le molesta, se supone que es católico, él se dice de a sí mismo católico, pero no tiene ni una gota de católico este señor, está contribuyendo a la decadencia de Occidente. Siguiente lámina. Por supuesto, el Partido Demócrata, al que pertenece Joe Biden, también tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con esta agenda de la cuestión de la transexualidad desde la infancia, con el supremacismo negro, una identidad, una cercanía con, diría yo, expresiones terroristas como Black Lives Matter o como Antifa, sobre todo. Y realmente es el socialismo, ¿no? Vemos gente como esta señora Alexandria Ocasio-Cortez, socialista, así ya, sin esconder la mano, son socialistas y así lo dicen descaradamente. Ese es el Partido Demócrata, no creen que tiene nada de demócrata. ¿Qué puede tener de demócrata un partido como este que está afectando los valores tradicionales? No hay un respeto, ni siquiera, ya no digamos a los valores de Occidente, que suena muy amplio, sino a los valores de los padres fundadores del propio Estados Unidos. Se están contradiciendo totalmente, ¿no? Poco les falta para acabar con la propiedad privada. Propone una de sus fichas en la Casa de Representantes, esta señora Alexandria Ocasio-Cortez, propone quitarle los fondos a las policías. O sea, sería el auge del crimen. Para algo están los policías ahí, creo que son muy útiles en una sociedad. Nos gusta el orden y nos gusta la ley. Bueno, siguiente lámina. Por supuesto, en esta construcción colaboran los medios grandes, el mainstream media, esos que están ahí y otros muchos más, y no nada más, por supuesto, en Estados Unidos, sino en América Latina, por supuesto también en México, en todos lados están. Tienen una agenda de globalismo, es decir, tienen una agenda progresista. La siguiente, por favor. También colaboran en esto, por supuesto, las empresas del Big Tech, las redes sociales, que tienen normas comunitarias que realmente son metaconstitucionales. Están por encima de cualquier constitución nacional y imponen un criterio de cancelación. El caso más notorio, más obvio, es el de Donald Trump, que fue excluido de todas estas redes sociales, pero también muchísimos más conservadores junto con él. Lo bueno que ya existe Gather, que es una red alternativa de Jason Miller, quien fue asesor de Trump,
buen amigo, y también la nueva, la de Truth Social de Donald Trump, que está por estrenarse. Son alternativas. Siguiente lámina. Bueno, pues todo esto que decíamos del Partido Demócrata, toda esta agenda que tiene, ha generado un movimiento que se llama Latin Exit. Significa básicamente que hay 60 millones de latinos, de hispanos en Estados Unidos. 15 más o menos, quizás más de, quizás 20 son mexicanos. Muchos están en California. El voto es como de inercia. Me voy a vivir para allá y pues voto por el Partido Demócrata, pero finalmente la gente va buscando un mejor nivel económico. Y también mucha gente va huyendo del socialismo, y lo primero que llegan a ver a Estados Unidos es socialismo y una agenda tremenda que atenta contra su familia y sus valores y su religión. Entonces, los latinos en México, como en Estados Unidos y en todos lados, más o menos hay un 80% de cristianos en nuestras sociedades. Es decir, votar por el Partido Demócrata ya es una cuestión increíble. Por eso el Latin Exit, es decir, dejar de votar de forma inercial por el Partido Demócrata y empezar a votar por el Partido Republicano. No hay más opciones. El Partido Republicano, que realmente pues sí está defendiendo los valores tradicionales de Occidente, y lo podemos ver empezando por la libertad de expresión. Lo podemos ver en el caso del movimiento MAGA. Siguiente, por favor. Ahora bien, hay una alineación de todas las izquierdas en América Latina. No crean que es como hace muchos años, como que cada quien andaba un poco separado. Ahora no. Aquí podemos ver a Xiomara Castro de Honduras, que dice que es marxista, pero bolivariana, pero además también es feminista y también es pro aborto. Y eso es en Honduras, ¿no? Ahí estuvo Kamala Harris en la toma de protesta de esta señora, para que vean cómo está todo hilvanado. Y ahí vemos a Biden, vemos a Lula, que por cierto andaba por aquí estos días, y fue recibido Lula como jefe de Estado. Estuvo con el presidente, estuvo en el Senado, estuvo en la Cámara de Diputados. Quisiera que invitaran a Bolsonaro, el presidente real de Brasil, para ver si le dan el mismo tratamiento, ¿no? Aquí hay una cuestión ideológica que está por encima de la institucionalidad. Vemos también a gente de España, Pablo Iglesias de Podemos, el presidente inclusive también del PSOE, presidente de España, que es del PSOE, Xi Jinping, en fin, toda una serie de personajes que van trabajando en conjunto. Siguiente. Bueno, aquí llegamos al presidente de México. Ha hecho un trabajo realmente fuera de lo común en estar articulando a todas las izquierdas del continente, sobre todo a través de la CELAC. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que se funda en 2010, pero ahí esta institución está totalmente tripulada por la ideología de izquierda, y esto lo hizo López Obrador mientras fue presidente de la CELAC en 2020 y 2021. Debería de haberse quedado nada más un año, se quedó 2 supuestamente por la pandemia. Ahora el nuevo presidente es Alberto Fernández, el argentino, que también se quiere reelegir y ya está en campaña, y para eso fue a China a traerse $20,000 millones para poder construir muchas cosas. En fin, este es López Obrador, que está tejiendo una red muy amplia. A veces no lo vemos porque estamos muy metidos en el paisaje nacional, pero lo que han hecho a nivel internacional es algo increíble, y han venido muchos presidentes de América Latina a besarle realmente la mano al señor López Obrador. Están tejiendo fino por abajo del agua, pero se puede uno enterar de todo esto. Siguiente lámina. Entonces, lo que ha creado López Obrador es un nuevo latinoamericanismo rojo. Ahí vemos algunos de los exponentes, ¿no? Nicaragua, Alberto Fernández, el señor Luis Arce de Bolivia, Evo Morales, por supuesto, Lula, este señor Maduro, Pedro Castillo, Díaz-Canel de Cuba. O sea, a través del Grupo de Puebla, como del Foro de Sao Paulo, están tejiendo todo este nuevo latinoamericanismo rojo, imponiendo agendas que además van de la mano de la Agenda 2030 de la ONU. Ya no está por separado, ya no podemos recurrir desde hace tiempo a la ONU para decir, bueno, aquí tenemos una dictadura. Siguiente lámina. El señor López Obrador, decíamos que ya no es un izquierdoso así como nada más metido en el país y ya. Fue el señor, esto me parece importante, fue el señor a la ONU, al Consejo de Seguridad de la ONU el 9 de noviembre de 2021 a proponer un plan de fraternidad y bienestar. Y además decía que, bueno, a proponer un Estado mundial, y la forma de construirlo era el plan de fraternidad y bienestar, que significa pedir a los ricos, es un impuesto para los ricos, pedirles a los ricos que donen, 1,000 más ricos del mundo y 1,000 empresas más ricas del mundo, que donen el 4% de sus fortunas, antes de que les salga más caro y la gente pues pueda hacer una insurrección posiblemente, ¿no? Y también el 0.2% del Producto Interno Bruto de los países que conforman el G20. Es el plan
de López Obrador, con el que se conformaría una bolsa de 750 millones de dólares para resolver, se conformaría una bolsa de 1 billón, con B de bueno, 1 billón de dólares para resolver la pobreza, entre comillas, resolver de 750 millones de personas en todo el mundo. Es decir, propone un mega asistencialismo absoluto que no va a resolver jamás la pobreza. Lo que hace es crear más pobres, porque entonces la gente ya no trabaja, ¿no? Está la gente en una casa y todos reciben cheque, los viejitos, los ninis, las madres solteras, y todo el mundo recibe su cheque. Entonces ya no tienen que trabajar nada más en una base dura, tienen que salir a votar por el gobierno, por el partido del gobierno, y si los usan como porros o para cualquier otra cosa, para marchas, también lo van a ser capaces hasta de matar, ¿no? Como sucede en Venezuela, que tienen esta capa dura social electorera. Siguiente. La ONU, ya dijimos que, siguiente lámina, la ONU convalida también todo esto. La Agenda 2030 va muy emparentada con todo este eje latinoamericanista rojo. Bueno, ya mencionamos algunas de las cuestiones de la Agenda 2030, que es una demolición de los valores de Occidente. Quieren que abortemos, proponen de alguna forma la agenda LGBT como nueva normalidad, en fin, desde el adoctrinamiento, y sería largo explicar, pero van de la mano con este grupo rojo de América Latina y de América en general. Siguiente lámina. Por ejemplo, este señor, que es Samuel Moncada, es el embajador de Venezuela ante la ONU. Estaba celebrando en diciembre del año pasado, estaba celebrando el señor porque ya la ONU había convalidado al gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno legítimo. Imagínense ustedes nada más, la ONU extendiéndole credenciales de gobierno legítimo al señor nefasto, tirano, socialista de Nicolás Maduro. Entonces ya no podemos recurrir a la ONU juega con ellos. Por eso López Obrador, en una reunión en septiembre en México, en una reunión de la CELAC, dijo que cuando hubiera un problema respecto de si había democracia o no en un país, y de derechos humanos también dijo, revísenlo, pueden googlear, que entonces la última palabra la tuviera la ONU. Ah, claro que sí, por ejemplo, como la tuvo para validar la dictadura, la tiranía de Nicolás Maduro. Ahí tienen ustedes el papel de la ONU. Qué triste, porque nos están acotando los espacios, tenemos que reaccionar. Por eso es importante que nos reunamos y platiquemos todo esto. Siguiente lámina, por favor. Llegamos al punto del socialismo blando, que, bueno, no por ser blando es menos venenoso, menos dañino y perverso que el socialismo común y corriente, ¿no? Lo que pasa es que en el socialismo blando, número uno, ya no se accede al poder con las armas. Se accede con las urnas, con el voto. La primera elección es legítima, ya las demás ya no van a ser legítimas, son puras simulaciones, como sucede en Venezuela, como sucedió en Bolivia, como sucedió en Ecuador con Rafael Correa, como puede ser que suceda también aquí. Hay que esperar al 2024. ¿Verdad? Ahí vemos algunos ejemplos, Nicaragua también, ¿no? Entonces la primera característica del socialismo blando, que es lo que estamos viviendo también, es que ya no hay una revolución armada, es suave. Número dos, el mega asistencialismo, que ya lo vivimos en México, ¿no? O sea, se reúne dinero de donde sea o se pone un impuesto a los ricos y entonces se le da dinero a la gente, a los grupos vulnerables, que son estos colectivos supremacistas. No tienen nada de vulnerables más que el nombre. Y con esto se empieza a generar una base social que reacciona a favor del gobierno. Número tres, que se militariza, pero no nada más la seguridad pública, sino también se militariza el servicio público, como vemos en México. Por ejemplo, aquí, que el ejército ya puede ser que ya maneja aeropuertos, aduanas, ya maneja empresas, en fin, ya maneja muchas cosas, ¿no? En Venezuela manejan fábricas de coches, de muebles, de mil cosas. O sea, la idea es tener al ejército contento para inhibir un posible golpe de Estado, tenerlo del lado del gobierno, cosa que está muy mal, porque en una democracia verdadera tendría que haber una separación, por supuesto, ¿no? Una separación, una autonomía del ejército. No puede estar nada más cuadrándose con el gobierno y con el partido gobernante, ¿no? Entonces es un guión que ya también viene de Venezuela. Y también otra de las cuestiones es que están derruyendo todos los organismos autónomos, como lo podemos ver en México. Ya nada más falta el INE, ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya está totalmente tripulada, ¿no? Desde hace mucho tiempo. ¿Qué otra cosa? Bueno, la división de poderes también se diluye. Vemos que la Suprema Corte le saca la chamba a Morena con todo esto del aborto, que también es lo mismo en Colombia, lo mismo en Brasil, muy de moda en México, ¿no? O sea, ustedes saben lo que está haciendo, por ejemplo, Saldívar, ¿no? Tremenda su agenda, es una agenda que no responde a las necesidades sociales de México. Nadie votó por eso, nunca, jamás, ¿sí?
Bueno, ese es el socialismo blando. Siguiente lámina. Ya hablamos del Grupo de Puebla, se funda en 2019, agrupa sobre todo a liderazgos a nivel personal de toda América Latina, pero aquí también incluyen a gente de España, por ejemplo, ¿no? Siguiente lámina. La CELAC ya dijimos que se fundó en 2010. Esto es una cuestión entre gobiernos, pero está totalmente tripulada. Además, la fundó Chávez, para que se den una idea, ¿no? Está totalmente tripulada por el pensamiento de izquierda. Siguiente lámina. El Foro de Sao Paulo ya lleva, sí, para que vean, ya tiene muchos años trabajando, desde que cae la URSS en el 91, luego se agrupan Fidel Castro, que es uno de los fundadores, Lula da Silva y otros más, también gente de México, se agrupan y trabajan desde el 91 por una agenda de izquierdas. Y ahora han incluido todas las nuevas agendas del progresismo, o sea que es el marxismo posmoderno, ¿no? Nos lleva mucha ventaja, porque ¿dónde está el equivalente de esto de la derecha o del conservadurismo, de los valores? No existe. Estos señores nos llevan ventaja, por eso tenemos necesidad de ir creciendo, de avanzar. Siguiente. Y bueno, este año ya hubo elecciones en Costa Rica, va a haber elecciones en Colombia. Esperemos que no gane el señor Gustavo Petro, todos contra el señor Gustavo Petro. En Brasil esperemos que no gane Lula, que pues vino aquí quizás para que lo financien, no sé para qué vino. A lo mejor pasó la charola ahí con el gobierno, no lo sé, ¿no? Pero fue recibido como un héroe. Y tenemos elecciones en Estados Unidos, son las intermedias. Ahí sí se los firmo que no gana el Partido Demócrata, porque hay un movimiento pesado de 775 millones de gentes que están con MAGA. Ahí va a ganar el Partido Republicano. Siguiente lámina. Y bueno, finalmente decir que el socialismo blando le alfombra el camino a la hegemonía del Partido Comunista de China. Vimos un ejemplo muy concreto con la visita de Alberto Fernández, el presidente argentino, a China. Primero fue a Rusia y le dijo: Putin, aquí en Argentina, vente, aquí va a ser la entrada para toda América Latina, es tu casa. Y luego fue a China, depositó flores en el mausoleo de Mao Zedong, que ya dijimos qué tipo de persona era, y que además eso excede el protocolo, porque ¿por qué tiene que dejar flores digamos, en el mausoleo de un asesino? Pero se trajo $20 millones para hacer una central nuclear, para hacer una central termoeléctrica y muchos proyectos más. Esto le va a servir para inyectar dinero en su economía y así poder reelegirse. Al menos así es mi análisis. Es decir, el socialismo blando en general le está abriendo la puerta a China. A China le conviene que haya regímenes totalitarios, bueno, no totalitarios, digamos tiranos, regímenes tiranos, porque hacen un acuerdo con un dictador y este dictador se queda 30 años. No tienen que estar cambiando acuerdos, son inversiones muy fuertes las que hace China. $20 mil millones en un país no es cualquier cosa. Además que toda América Latina le debe mucho dinero a China, empezando por Venezuela. Bueno, siguiente lámina. Y bueno, aquí ya pasamos a nuestro cierre, porque ya tenemos el tiempo un poco encima. La Agenda España es un contrapeso de la Agenda 2030. Si bien fue pensada para España, para las necesidades de los españoles, como quiera la Agenda España puede servir de modelo para cualquier país de Hispanoamérica. Puede haber Agenda México, Agenda Colombia, Agenda Argentina, Agenda Nicaragua y muchas agendas. Porque esta agenda es muy importante, les recomiendo que la puedan leer, está muy accesible en internet. Es una agenda que se opone a la ideología de género, que se opone al aborto, que se opone a la eutanasia, que ve por la gente también pobre. Aquí no es cierto que la derecha sea para los ricos, es una patraña que nos vendieron la gente de izquierda. No, sí hay derecha popular, sí es para los pobres, no es para los ricos. Eso es un cuento, que si eres de izquierda que si eres pobre o de clase media tienes necesariamente que ser de izquierda. Esto es un cuento que tenemos que derrumbar. Claro que no, queremos una derecha popular. Bueno, esa es la Agenda España. Siguiente. Y bueno, una de mis principales propuestas que les dejo humildemente a su consideración es que no separemos nuestras acciones políticas, nuestro activismo pro vida, no lo separemos de nuestros valores cristianos, porque, señores, Occidente es la cristiandad, es un sinónimo. Decir Occidente es decir cristiandad, no importa de qué denominación seas, simplemente que no podemos dejar fuera nuestros valores. No vamos a ganar esta guerra cultural, no vamos a poder ganar esta contrarrevolución cultural si dejamos atrás nuestro Dios, nuestras ideas, nuestros valores. En el calendario, basta ver con el calendario de qué manera todavía el cristianismo está presente. Descansamos en las vacaciones de Semana Santa por Cristo, por la religión. Descansamos en Navidad por el nacimiento de Jesucristo. O sea, y todo el calendario está lleno de santos que son sus nombres de ustedes y el mío.
¿Sí o no? Entonces es difícil dejar fuera esto, ¿no? O sea, si hay el no matarás y otras prohibiciones en las leyes, es porque el cristianismo lo dijo mucho antes. Es decir, solamente podemos ganar, y lo digo humildemente, solamente podemos ganar esta guerra unidos y también caminando con nuestros valores cristianos. Pero eso no quiere decir que estemos excluyendo a los ateos y a los agnósticos y a nadie más. Claro que no los vamos a excluir. Todos son bienvenidos, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Siguiente. Bueno, y pues finalmente quiero dejar esta lámina, la que sigue, como pensamientos para ustedes. En la contrarrevolución creo que todos tenemos que convertirnos en soldados, ¿sí? En soldados. Que sea un compromiso más fuerte, más serio con estas causas. Luchar, todos tenemos que hacernos escritores. Si somos ingenieros o secretarias o albañiles o lo que seamos, además de eso, tenemos una obligación moral, espiritual, cultural, de convertirnos en escritores, en autores, en periodistas, videastas, cineastas, producir contenidos para que la gente conozca este mensaje, no quedarnos callados. Porque cuando nos demos cuenta vamos a estar totalmente barridos, ¿sí? de la sociedad. Tenemos necesidad de levantarnos. Siguiente lámina, por favor. Ya para terminar, y bueno, me quedo con las 7 defensas de la contrarrevolución, que son las que propone su servidor. Son que defendamos la fe, que defendamos la vida, la familia, la propiedad privada, que defendamos la patria, las libertades y que defendamos los derechos universales. Muchísimas gracias.